asumir la responsabilidad. Es importante señalar que la falta de permisos para una explotación de las bondades naturales que cuenta la zona es también un problema que se agudiza. Asimismo, evitar la tala immoderada de los árboles de maderas en la región resulta fundamental. El Poder Legislativo tiene facultades establecidas en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para resolver los conflictos en forma conciliatoria con el objeto de restablecer la paz social. Esta legislatura tuvo a bien crear una comisión especial para dar seguimiento al conflicto limítrofe entre nuestro Estado y el de Chiapas. Esta comisión realizó un recorrido por las zonas de conflicto con la finalidad de otorgar el apoyo a nuestros hermanos Zopes y hasta el momento se ha mantenido la tranquilidad en la región. No obstante, en días pasados nuevamente se reavivó el problema y hasta el momento el gobierno de Oaxaca no ha mostrado interés para solucionar el problema territorial con la entidad vecina. Debido a esa situación, la Asamblea General de Comuneros de Santa María de Chimalapa decretó el arraigo comunitario definido de 3 talamontes chiapanecos y exigieron la presencia de autoridades y del Poder Ejecutivo de Oaxaca. Derivado de lo anterior, los diputados de la fracción del PRI manifestamos nuestro respaldo a la exigencia de que los ciudadanos de la región de Chimalapas solicitan que se instale una mesa de trabajo a fin de sentar las bases para la defensa de la soberanía y el territorio oaxaqueño. Por lo anterior, a nombre propio y de mi compañera diputada María Luisa Matos Fuentes, consideramos que es procedente que esta 62ª legislatura gire un atento y respetuoso exhorto al licenciado Gabino Monteagudo, gobernador del Estado, para que a la brevedad instruya al secretario general de Gobierno y convoque a las diferentes dependencias del orden estatal y solicite la colaboración de la Semarnat y de la Profepa y de todas las autoridades competentes. Es cuanto.